Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Saez. Bueno, como siempre quiero dar las gracias a todas las personas que estáis, como siempre, ahí viendo los vídeos y participando en ellos. Para las personas que os vais incorporando nuevas, os quiero dar la bienvenida a todas y espero de corazón que los vídeos os gusten y os ayuden. Si consideráis que este vídeo le puede ayudar a alguien, compartirlo, y si os gusta, pues darle a like. Bueno, el interactivo que vamos a realizar hoy es un interactivo también recurrente. Y en este caso, la pregunta que vamos a realizar hoy es ¿qué necesito saber en este momento? Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la piedra de la pirita, y la opción número 2, que es la piedra del cuarzo de cristal de roca. Ya sabéis que yo habitualmente no doy tiempo para que elijáis, ¿no? Entonces lo que podéis hacer es pausar el vídeo y con tranquilidad pues elegir una de las dos opciones, la que más os resuene a cada uno de vosotros. También siempre os digo que podéis ver las dos opciones, pero es muy importante que os quedéis con aquello que os resuena. Así que hoy he elegido dos barajas que están muy utilizadas, ya lo veréis cuando las ponga encima de la mesa, pero son barajas que me acompañan desde hace mucho tiempo y que yo utilizo de vez en cuando. Así que bueno, vamos allá, vamos a empezar. Y para aquellas personas que habéis elegido la opción número 1, la piedra de la pirita, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís. Y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente, como lo sintáis. ¿Qué necesito saber en este momento? Bueno, fijaros, en este caso realmente vosotros estáis ahora mismo en una situación en el que posiblemente estáis viendo las cosas desde una perspectiva o desde un lugar totalmente diferente, y esto es muy posible que os lleve a tomar conciencia de cosas que hasta ahora quizás no habíais podido ver o no erais capaces de poder, digamos, comprender, también podríamos decir, ¿de acuerdo? Es un poco como que ahora estáis en un momento en el que estáis descubriendo una situación que hasta ahora la habíais estado viendo desde una perspectiva determinada o teníais una idea predeterminada de algo que se os va a desmoronar. Es un poco como que vais a ver la realidad de esa situación, no lo que creíais que era o que estaba sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces es muy interesante porque estáis en un momento de apertura y de toma de conciencia, y esto a veces pues puede traducirse en un proceso entre comillas doloroso. Bien, cada uno de vosotros lo vais a vivir de una manera determinada o lo estáis ya viviendo de una manera determinada, pero es muy importante que entendáis cuál es el mensaje que hay aquí, que de alguna forma esto es totalmente necesario para que vosotros podáis seguir avanzando y para que haya un cambio en vuestra vida, un cambio que lleváis mucho tiempo deseando que se manifieste para vosotros. Bien, entonces vamos a ir por partes. Fijaros que esta primera carta os estaría hablando de que posiblemente se ha estado o os habéis estado manteniendo en una situación de dolor, de sufrimiento, como una situación difícil, incluso a nivel emocional como muy dura, en la que os habéis sentido como puede ser maltratados, no entendidos, no comprendidos, puede ser incluso también una situación en la que vosotros os hayáis podido sentir como maltratados incluso, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de que habéis estado todo este tiempo instalados dentro de vuestro dolor. Fijaros, aunque nosotros estamos trabajando y la gran mayoría de personas que ven este canal
son personas que, o sois personas que realmente estáis en un proceso de trabajo y de evolución a nivel personal, eso no quiere decir que de vez en cuando nosotros volvemos a ese papel de víctimas, ¿no? De volver a sentirnos como que el mundo está contra nosotros, o hay alguien que está contra nosotros, o hay alguien que nos está haciendo daño, o hay alguien que no nos comprende, que no nos entiende. Bueno, no pasa absolutamente nada porque esto es un proceso evolutivo y tenemos una cierta tendencia cada uno de nosotros y siempre como que volvemos a caer en ese rol del que tenemos esa tendencia. Sí que es verdad que cuanto más trabajo hacemos con nosotros mismos, más tomamos conciencia y nos damos cuenta cuando entramos ahí y nos volvemos a recolocar de la forma correcta para no estar en ese proceso de victimismo. Pero no es una crítica esto, hay que tomar conciencia de que de forma muy sutil, sin ser muchas veces conscientes o sin darnos cuenta, volvemos a entrar en ese proceso, ¿no? Fíjate lo que me ha pasado con todo lo que he hecho, mira cómo me han tratado o qué resultados tengo, etcétera. Es decir, al final esa tendencia la tenemos porque es parte de nosotros, está instalada en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que trabajarlo mucho para sobre todo cuando nos demos cuenta de que estamos ahí, podernos volver a colocar en el lugar de no, yo asumo que esta es mi parte, ¿no? Pero vuelvo a repetir que también cada uno de nosotros vamos viviendo y experimentando las cosas en función de lo que nos toca en cada momento, con lo cual no pasa nada si estamos en una actitud de víctima en un momento determinado. Quiero decir que tampoco nos tenemos por qué sentir súper mal por eso, ¿de acuerdo? Quiero decir, lo importante es que cuando nos demos cuenta, cuando tomemos conciencia, pues que nosotros podamos hacer el trabajo de salir de ese lugar. Si realmente en ese momento queremos hacerlo, porque esto también hay que ser consciente de esto. Nos tenemos que permitir en cada momento aquellas emociones y aquellas sensaciones que nosotros tenemos pues en cada momento de nuestra vida. Y no tenemos tampoco por qué sentirnos mal si a lo mejor nos sentimos mal y pensamos que está mal sentirnos mal. Es que sentirnos mal a veces es necesario para eliminar emocionalmente emociones que están dentro de nosotros que tienen que salir. Lo que yo siempre digo que lo que no es bueno es regodearnos en ello, ¿no? Pero eso, vuelvo a repetir que es parte de un proceso de cada uno de nosotros. Entonces el mensaje que hay aquí es que hay algo en lo que tú has estado durante un periodo de tiempo pasándolo muy mal o incluso pensando que hay personas a tu alrededor que no te entienden, que no te comprenden o que se están comportando mal contigo, pero no estás viendo realmente el conjunto en la inmensidad de la situación. Estás viéndolo bajo ese dolor que tú tienes, que es tuyo, que esas personas te recuerdan, que ni siquiera te están haciendo. Quiero decir que no es que esas personas estén de forma deliberada haciéndote daño. El comportamiento que puedan tener es un reflejo de alguna manera de eso que tú tienes que ver que no acabas de ver, ¿de acuerdo? Claro que la parte de responsabilidad de las personas que tienes alrededor también está ahí, pero quiero que entiendas que al final todo radica en uno mismo, ¿no? Y que al final el diálogo, la comprensión, el entendimiento tiene que ver con uno mismo más que con lo que hay alrededor. Y esto es importantísimo. Entonces estás en un momento en el que vas a poder ver con una claridad tremenda esto que ahora mismo no estás siendo capaz de ver, ¿de acuerdo? O incluso puede ser que ya estés en este proceso. Mirad, cuando nosotros tomamos conciencia de que hemos estado enfocándonos emocionalmente desde un lugar y que ese lugar en el que nos hemos estado enfocando era erróneo, entre comillas quiero decir, nos damos cuenta de que nosotros a lo mejor no hemos sido tan víctimas y puede ser que uno se sienta mal. Pero igual que podemos sentirnos mal al tomar conciencia de eso, también hay una gran liberación porque entendemos realmente la situación. Y entonces empezamos a asumir aquella parte que realmente nos pertoca a nosotros. Empezamos a dejar de delegar al exterior desde ese lugar y a empezar a asumir desde nuestra posición personal.
Entonces es un momento muy interesante, es un momento maravilloso y estás ahí, estás en ese impasse, o bien vas a acabar de ver algo que no has visto hasta ahora y esto te va a liberar, aunque eso también va a suponer que tú tomes conciencia de que quizás no han sido tan malos contigo o no lo han hecho tan mal contigo y que a lo mejor tú tampoco lo has hecho tan bien como pensabas que lo estabas haciendo, ¿de acuerdo? Y al final es un poco como, bueno, pues lo que estamos haciendo, siempre estamos trabajando con nosotros para tomar conciencia, para crecer, pero no lo tenemos que hacer como si fuese una maratón. Tenemos que permitirnos y hacer las cosas a nuestro ritmo. Entonces esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Quiero decir que al final es, ¿cómo te diría yo? Esto es un proceso, ¿de acuerdo? Y dentro de ese proceso nos tenemos que permitir nuestros tiempos. No tenemos por qué correr, no tenemos por qué entender cuando no podemos entender. Simplemente fluir y dejarnos sentir con aquellas emociones y aquellos pensamientos, aquellas sensaciones que tenemos a nivel interior y observarlas, porque es un proceso de autoconocimiento y esto es de vital importancia para nosotros. Fíjate, tomar conciencia de todo esto te va a llevar a que haya un avance sobre todo con todo lo que tiene que ver con ese pasado que has estado viviendo, incluso que puedes estar todavía viviendo en este momento, pero es una carta muy buena porque nos habla de que te vas a recolocar en el lugar correcto, vas a posicionarte donde realmente te tienes que posicionar y vas a estar quizás con una claridad y con una visibilidad de lo que está sucediendo y de del personaje que tú eres, para que me entiendas lo que te quiero decir. O sea, es como vas a saber cuál es tu lugar y cuál es el lugar de los demás y vas a salir de esa sensación de desamparo que has tenido todo este tiempo, de incomprensión que has tenido todo este tiempo, incluso de esa sensación de que las personas no te entendían o no te comprendían o incluso estaban siendo malas contigo, ¿no? De alguna forma. Entonces es un poco como tomar conciencia de todo eso y asumir que a lo mejor tú tampoco has hecho las cosas tan bien como creías, pero eso no implica de que lo has hecho de forma consciente. O sea, tú no has hecho daño gratuitamente tampoco. Esto quiero que se entienda. Al final las personas nos juntamos y nos reunimos tanto familiarmente como las amistades, como las personas que comparten laboralmente nuestra vida. Todas las personas de las que nos rodeamos tienen un factor importantísimo en nuestra vida, igual que nosotros en la vida de esas personas. Nadie pasa sin pena ni gloria, como se suele decir, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo que lo entendamos. Entonces estás en un momento de toma de conciencia. Podríamos decir incluso que puedes estar en una medio crisis existencial, pero eso no implica que esta crisis que puedas estar viviendo en este momento o vayas a vivir sea algo que sea negativo. Al contrario, esto es totalmente liberador. Te vas a dar cuenta del cambio, de la transformación tan grande que va a haber en ti con esta revelación, con el poder ver esta situación desde el lugar que realmente debes de verlo, no desde el guión o la película que nos hemos montado, ¿no? Porque al final tenemos una tendencia para montarnos guiones y películas impresionante, absolutamente todos. Quiero decir que es una manera también de huir, ¿no? De no asumir o de ese dolor que tenemos tan grande, como no lo sabemos gestionar, tener que ponerle etiquetas, ¿no? Esto es porque fulanito, menganito, me pasó esto, o me dijo esto, o ocurrió tal cosa, y parece que no vaya conmigo, que yo no tenga nada que ver con esto, que todo venga desde el exterior. Entonces estás en un momento de revelación absoluta, y a mí me parece estupendo y maravilloso este momento, porque la verdad nos hará libres, y esto es una realidad. Quiero decir, tomar conciencia de la realidad que estamos viviendo y no de la que queremos ver, nos cambia totalmente la vida y la perspectiva. Y sobre todo
nos nutre a nivel personal de una manera espectacular, ¿de acuerdo? Entonces estás en un momento estupendo y lo que necesitas saber es que estás en un proceso de ver la realidad de una situación desde una perspectiva que va a ser totalmente positiva para ti en todos los aspectos, ¿de acuerdo? Vamos a sacar una última carta de este tarot tan chulo. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Fijaros, nos sale la carta del ermitaño y esta carta nos dice que estás en un proceso de felicidad y tristeza a la vez. Bueno, y está dentro realmente de este proceso en el que tú te encuentras. Porque cuando nosotros descubrimos realmente la situación y podemos ver la verdadera situación que tenemos enfrente, no la que nos estábamos pues queriendo de alguna manera contar a nosotros mismos, hay una sensación de felicidad porque es como que hay un entendimiento mayor de toda esa situación. Pero también hay una tristeza porque uno se siente mal con cómo lo ha gestionado o cómo lo ha llevado o lo equivocado, ¿no? Equivocada que podía estar. Entonces ahí hay como una mezcla, por un lado de felicidad de porque ahora veo la luz, pero por otro lado me siento mal por mi comportamiento, por cómo he actuado ante esta situación, por lo equivocada que estaba, ¿no? con esta percepción que yo tenía. Bien, importantísimo que entendáis que tienes que recordar todos los momentos felices que has tenido en esa etapa y crear nuevos recuerdos en el sentido de tomar conciencia de que lo que ha pasado era totalmente necesario para tu proceso evolutivo, para tu toma de conciencia, para llegar en el momento en el que te encuentras ahora y que todo es perfecto. Todas las cosas que suceden por algo concreto, con lo cual es muy, pero que muy importante que entiendas el mensaje que hay aquí. Toma conciencia de tu pasado y quédate con los recuerdos realmente positivos y sobre todo con la toma de conciencia que tienes en este momento. No te castigues y no te sientas culpable. Recuerda que has hecho las cosas lo mejor que has podido y has sabido hasta el momento. Y ahora es momento de, con esta nueva información que vas a tener y con esta nueva visión que vas a tener, de restaurar lo que tú consideres que tienes que restaurar, de hablar lo que consideres que tengas que hablar y sobre todo, perdónate, no te sientas mal. Vuelvo a repetir que has hecho las cosas lo mejor que has sabido y lo mejor que has podido. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar. Y para las personas que habéis elegido la opción número 2, piedra de cuarzo de cristal de roca, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué necesito saber en este momento? Bueno, es impresionante porque estás en un proceso de dejar atrás totalmente una situación, o podríamos decir que has hecho un proceso interno muy potente y estás dejando atrás una manera de vivir, incluso de pensar y de hacer las cosas, ¿no? O sea, es como que hay un cambio global en ti, puede ser, vuelvo a repetir, en todos los aspectos. Yo creo que es en todos los aspectos, no es en uno en concreto, creo que es en general. Y esto puede ser que en algunos momentos te haga sentirte como inestable o que no acabes de sentirte lo suficientemente seguro o segura con lo que estás viviendo en este proceso o en este momento. Pero déjame decirte algo.
Esto es totalmente habitual y es totalmente normal. Cuando nosotros hacemos un cambio de creencias, de actitudes, esto implica que, por un lado, tenemos la sensación como de que nos hemos quitado un peso importante de encima, pero por otro lado también tenemos una cierta sensación de sentirnos como perdidos, ¿no? Como no saber muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O como no sabernos dónde sostenernos. Voy a explicaros esto porque me parece muy interesante que entendáis en qué momento estáis ahora. Fijaros, esta primera carta nos habla de ese cambio, de esa transformación. Fijaros que habitualmente cuando nosotros estamos en un proceso de cambio, nosotros, por ejemplo, estamos... os voy a poner un ejemplo para que entendáis lo que os quiero decir. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, pasar de empezar a hacer deporte, ¿no? Y hemos tenido una vida pues como muy sedentaria y no hemos hecho, bueno, deporte pues a lo mejor en toda nuestra vida, o hace muchos años que no hacemos deporte. Claro, la transición, el cambio no es fácil. Por un lado notamos unos ciertos beneficios, pero por otro lado sentimos pues que a lo mejor no vamos a poder con eso, porque nos cuesta mucho, porque nos duelen los músculos, nos duele el cuerpo, nos sentimos como machacados o machacadas. Entonces eso es como bueno, una sensación extraña. Por otro lado, tenemos la sensación de que tenemos como más agilidad, que parece que vamos recuperando un poco más de fuerza. Quiero decir, hay una parte que es buena y hay otra que es como que nos limita, ¿no? O tenemos la sensación de que estamos limitados. Bien, como aquí estamos hablando de un proceso de cambio interno y tú llevas haciendo este cambio durante muchísimo tiempo, es muy posible que tú estés ahora mismo en un proceso de cambio evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que haya habido un cambio en tus creencias, en tu manera de ver las cosas, en tu manera incluso de hacer las cosas, y es muy posible que esto te lleve a que haya una parte de ti en la que tú te sientas como con ganas y con esas sensaciones, esas percepciones que tienes ahora, que son cada vez quizás más evidentes o que conectas más con ellas que tiempo atrás, ¿de acuerdo? O de una manera mucho más consciente que antes. Por un lado es algo positivo, pero luego aquello en lo que tú te sostenías anteriormente, aquello en lo que tú, por ejemplo, pues cuando entrabas en bucle o cuando tenías algún pensamiento o alguna situación personal, tenías una serie de herramientas que utilizabas y que te venían muy bien para estabilizarte, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora esas herramientas ya no te sirven porque estás en otra fase diferente, estás en otra situación diferente. Y esa sensación de no saber dónde agarrarme en un momento determinado puede crearte como mucha inestabilidad. Y la sensación de sentirte perdido o perdida, aunque internamente si conectas con tu interno sabes que estás en el lugar que te corresponde, pero mentalmente hay ahí como un desfase, ¿no? Una sensación de que ¿y cómo gestiono yo esto? Y ahora ¿cómo hago esto? Es una sensación por un lado de estoy empezando a sentir y a ver las cosas con una perspectiva totalmente diferente, pero por otro lado me siento como muy vulnerable, ¿no? Como muy perdido o perdida en este proceso. Bueno, lo más importante de todo es que esto es normal, está dentro de la normalidad, no hay nada extraño en lo que te está sucediendo. Esto es lo primero que tienes que tener claro y bien definido, porque me parece importante de que cuando hay este tipo de cambios nosotros sepamos que esto es natural, que está dentro de la normalidad. Porque a veces este tipo de cosas no se hablan, no se comentan, porque da como, primero que piensas que los demás no te van a comprender o no te van a entender, y luego que con todo el mundo no puedes hablar de según qué cosas, porque lo primero que piensan es que a lo mejor se te ha ido un poco la cabeza, ¿no? Como que no estás muy centrado, entonces es complicado, ¿no? Porque no todo el mundo va a entender eso que te está ocurriendo, pero también seguramente habrá muchas personas que sí que te entiendan, con lo cual esto es importante tenerlo en cuenta. Así que importantísimo
normalizar esto, quiero decir que está dentro de la normalidad, que no es algo extraño, ni es algo que te esté pasando grave. Eso sí, que yo siempre lo digo, si tú quieres acudir al médico, tienes que acudir al médico por encima de todo. Pero vuelvo a repetirte que al final lo que te está sucediendo está dentro de ese proceso evolutivo del cambio en el que tú estás ahora mismo sumido o sumida. Y no hay más, quiero decir, es esto, realmente. Esta carta te lleva a que tú puedas ver las cosas con una expansión mayor. Es como que sales de tu zona de confort, y cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, sentimos como, nos sentimos, hay mucho miedo, mucha inseguridad, nos cuesta, es como mucho más costoso mantenernos en ese cambio en el que nos estamos cada vez introduciendo más, y esto nos lleva a una serie de momentos en los que queremos huir de ese cambio, ¿no? Queremos estar encerrados dentro del círculo, como digo yo. Entonces aquí estás en un momento de expansión, de salir del círculo todo el tiempo, y esto puede hacer que muchas veces te cueste seguir o fluir con lo que se te está presentando en este momento. Pues pueden ser cosas como, te pongo pequeños ejemplos, pues como que a lo mejor te inviten a ir a una conferencia, ¿no? O a una charla de algo, y tú habitualmente siempre dices que no. Pero tienes esa inercia ahora de salir y decir, pues sí, pues venga, pues voy a ir. Y cuando tú, la intención que tienes es de ir, pero luego cuando has dicho que sí, empiezas a pensar que quizás no es lo que quieres, que para qué vas a ir, que ya irás en otra ocasión. Es decir, la intención es no volver a, volver a funcionar de la manera que lo has estado haciendo hasta ahora. Pero luego hay como una contradicción interna que te está diciendo, pero a ver, ¿y por qué no vas a ir? ¿Qué problema hay? Porque, pues si al final así ves a personas, te reúnes con ellas, hablas, conoces a gente nueva, es decir, es un poco como una contradicción interna. Entonces lo importante es que aprendas a salir de esa zona de confort en la que tú estás tan bien aposentado o aposentada, y te lo replantes desde un lugar totalmente diferente, y es: voy a experimentar, voy a vivir esto, voy a ver a dónde me lleva, y voy a estar en una posición realmente lo suficientemente abierta para poder vivir plenamente esto que me está ofreciendo en este momento la vida, ¿no? Entonces es un poco como tener ese concepto claro. Salir de la zona de confort para ti ahora es de lo mejor que puedes hacer para fluir con tu momento actual, ¿de acuerdo? Luego cada uno de vosotros tenéis que hacer lo que sintáis, evidentemente. Recordad que el tarot aconseja pero no sentencia, y esto es muy importante. Vosotros también tenéis que tener resonancia con eso. Bien, esto es de vital importancia. Fijaros, esta última carta, que además está mirando hacia el pasado, os está diciendo que hay esa reticencia a hacer ese cambio, ¿no? Hay esa dificultad de alguna manera en salir de lo establecido, de las bases en las que teníais esa seguridad, de las que teníais esa manera de funcionar hasta ahora, porque vosotros estáis o lleváis muchísimo tiempo haciendo un trabajo para hacer cambios en vuestra vida. Si nosotros queremos cambiar cosas en nuestra vida, nosotros tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. No podemos pretender seguir haciendo exactamente lo mismo que hacíamos hasta ahora y que hayan cambios. Para que esos cambios se manifiesten en nuestra vida, tenemos que hacer cambios nosotros, transformarnos nosotros y modificar nuestras actitudes nosotros. Entonces, en base a eso vendrán cosas diferentes, pero no sirve de nada trabajarnos mucho internamente y luego no ejecutar ese trabajo, es decir, no llevarlo a cabo, no llevarlo al terreno, como digo yo. Si tú rompes con ideas, pensamientos, creencias, pero luego tú no accionas parte de eso, es como que se queda todo en la mente, en el pensamiento, en un trabajo interno que, está ahí purulando, pero la parte física
porque nosotros estamos de forma física aquí, tenemos también que utilizarla. Es tan importante como el trabajo interno. No sirve de nada que yo me trabaje de forma interna y luego externamente no plasme ninguno de esos cambios que han sucedido en mi interior. ¿Me explico bien? Con esto quiero que lo entendáis. Entonces esta carta está ahí un poco como diciéndonos que vosotros estáis en una posición en la que por un lado tenéis la inercia de hacer ese cambio, de salir de esa zona de confort y de transformar totalmente vuestra vida, pero hay una parte de vosotros que está diciendo no, pero yo no voy a hacer esto, o yo de momento voy a seguir manteniéndome aquí, cuando yo vea cambios entonces ya haré lo que tenga que hacer. Esa no es la manera, ese no es el camino. El camino es romper este emperador, entre comillas, con todo el amor del mundo, ¿de acuerdo? Pero romper esa figura estática de no movimiento y de estar ahí aposentado o aposentada con ideas, con pensamientos, con acciones fijas, que ya conoces cuál es el resultado. Ahora es momento de experimentar y de dejarte llevar a ver dónde te lleva el cambiar esa manera de funcionar. Esto es lo que te están diciendo realmente, con lo cual a mí me parece tremendamente interesante de que tú tengas en cuenta este mensaje que hay aquí. O sea, lo que necesitas saber es que estás en un proceso de cambio, que tienes que dejarte llevar con este proceso de cambio, que tienes que dejar atrás todo eso que te ha estado frenando, porque al final este emperador te está de alguna manera frenando a esa cantidad de cosas que pueden suceder en tu vida realmente y no te estás permitiendo, porque en el fondo tiene que ver también con ese miedo a perder el control, ¿de acuerdo? Que no controlamos nada, pero esto es una idea mental que tenemos todos, ¿no? Que controlamos las cosas. Bueno, esto no es tan real, pero nosotros nos lo creemos muchas veces a pie juntillas, que controlamos las cosas. Y bueno, a lo mejor fluir y conectar también con tu niña interior, volver a hacer cosas un poco sin estar planificando qué va a ocurrir después o qué no va a ocurrir, te puede venir fantástico en esta etapa en la que te encuentras en este momento, ¿de acuerdo? Así que vamos a barajar este tarot maravilloso y vamos a ver qué más te quieren decir. Bueno, fijaros, salen los amantes, los enamorados. A ver, es muy importante que comprendas que tú tienes la capacidad de poder cambiar lo que realmente tú quieras, ¿de acuerdo? Pero para ello tienes que querer hacerlo. Quiero decir que si tú realmente no quieres hacerlo, si solamente es mental, una idea mental, creyendo que si lo haces eso va a cambiar o va a beneficiarte, pero no lo haces porque realmente estés convencido o convencida, no sirve absolutamente de nada. ¿Bien? Cuando nosotros queremos que haya un cambio en nuestra vida, no solamente tenemos que pensar en el beneficio que nos va a traer ese cambio, sino en que realmente nosotros deseamos hacerlo, porque hay algo a nivel interior que tiene esa necesidad interna de llevar a cabo ese cambio. Esto es muy, pero que muy importante. Pero también es muy importante entender que hay cosas de nosotros que no podemos cambiar. Y debemos de aceptarlas, debemos de ser compasivos con nosotros mismos. Esto es de vital importancia que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros estamos en una posición en la que no aceptamos determinadas cosas de nosotros, ahí realmente no estamos en armonía, no podemos estarlo. Fijaros, hay una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, nuestro carácter no se puede cambiar. Se puede suavizar, trabajar en él, todo lo que queramos, pero no se puede cambiar. Entonces, asumir que nuestro carácter es X, el que sea, es de vital importancia. Asumir nuestras luces y nuestras sombras es de vital importancia porque el conjunto de todo ello
es lo que somos nosotros. Entonces, todos tenemos una parte de luz y una parte de oscuridad. Y esto debe de ser así, porque vivimos en una dualidad, estamos en un lugar donde hay noche, día, donde hay frío, donde hay calor, vivimos en una dualidad, entonces esto es parte también de nuestra esencia y debemos de amarla, de recogerla, de reconocerla sobre todo y de aceptarla. Simplemente aceptarla, aceptar que eso soy yo, ¿bien? Luego podemos trabajar en nuestro carácter, podemos tratar de suavizar algunas partes, pero es parte de nosotros, ¿de acuerdo? Y luego hay otras muchas cosas que sí que se pueden cambiar y se pueden transformar en nuestra vida. Pero esto va a depender de que si realmente nosotros queremos hacerlo. Si lo que buscamos es un beneficio rápido, sin implicarnos nosotros, eso no va a pasar. Para que las cosas ocurran, tiene que haber una implicación, tú tienes que querer de verdad. Y cuando tú quieres de verdad, las cosas suceden, ocurren. Y ese es el mensaje también que te está dando esta última carta que hemos sacado del tarot. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido ayudar y te haya podido orientar. Y llegados a este punto, como siempre, quiero darte las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo, recordarte que el lunes próximo a las 2 del mediodía subo el consejo semanal y solamente me queda desearte un fantástico y maravilloso fin de semana. Sé todo lo feliz que esté en tu mano.